Ahora vamos a hacer ejercicios de las curvas dosis-respuesta gradual. Entonces, ya en los videos anteriores vimos de forma súper extensa cómo se ven estas curvas cuando tenemos un antagonista, un agonista, un total o parcial o un potenciador, o cuando estamos comparando dos medicamentos, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, lo único que sabemos es en el eje de las X, tenemos la dosis del medicamento o un subrogado o una medida indirecta de la dosis del medicamento, que es el logaritmo de la dosis del medicamento, en el eje de las X. Y en el eje de las 10 tenemos el porcentaje de eficacia máxima. Y sabemos que la gráfica A, esto es el efecto que tiene una sustancia endógena, por ejemplo, como puede ser epinefrina, o podemos pensarlo como que es el efecto que tiene un agonista, un fármaco agonista, por ejemplo, un albuterol, por ejemplo. O sea, nada más ese es un agonista o una sustancia endógena, nada más de forma inespecífica para no poner nombres. Entonces, lo que sabemos es, aquí está la célula, aquí está el receptor, y ese receptor recibe esta sustancia endógena, si queremos llamarle sustancia endógena, o este fármaco que está emulando o que está haciendo un agonista total o un agonista completo de esa sustancia endógena. Es lo único que sabemos, y con esto queremos tratar de averiguar o cuáles son las posibles cosas que pueden ser cada una de estas gráficas. Entonces, bueno, lo dejamos así. Y ahora continuamos. Entonces, primero vamos a ver eficacia versus potencia antes de definir qué puede ser cada uno de estos. Entonces, en términos de eficacia, eficacia es mientras mayor el valor de Y, independientemente de cuál es la dosis, digamos a la máxima dosis, cuál es la máxima eficacia que vamos a tener. Mientras más dosis, más eficacia. Mientras más en el eje de las X, más avanzamos en el eje de las 10. Si tenemos la máxima dosis, ¿cuál es la máxima eficacia? Aquí, para estas, tenemos la misma máxima eficacia. Para B, A y F. Las demás tienen una disminución de la eficacia. C tiene menos eficacia que estas tres, D tiene menos eficacia que estas tres, E tiene menor eficacia que estas tres. O sea, aquí este valor es menor a este valor. Por ejemplo, D tiene ligeramente menor eficacia que C. E tiene menor eficacia que C y que D. Entonces ya hicimos ejercicios de eficacia, ahora vamos con potencia. Entonces, suponiendo que todos estos son fármacos y que podemos generar la misma respuesta, por ejemplo, que al paciente se le quite el dolor, o que tengamos midriasis, o que tengamos broncoconstricción, por ejemplo. Suponiendo que estos fármacos todos hacen eso, todos tienen ese efecto, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que no estamos pensando en antagonistas en este caso. Suponiendo que todos estos son fármacos que tienen ese efecto terapéutico, vamos a comparar la potencia. Entonces, potencia es, aquí está la máxima eficacia, la mitad de la eficacia, digamos, sería aquí, el 50% de la máxima eficacia. Para este fármaco, que dijimos que es un agonista completo, para generar esta eficacia, requerimos, digamos, esta dosis. Ahora, cuando vemos este fármaco, si decimos que este es un fármaco, para obtener esta misma respuesta, requerimos menor dosis. Requerimos una menor dosis de este fármaco para obtener esta potencia. Entonces podemos decir que B es más potente que A. Aquí para C es lo mismo, requerimos esta dosis, requerimos menor dosis que la que requerimos del fármaco A para generar el 50% de la máxima eficacia. Ahora eso es en este caso. Digamos, esta es la eficacia. Ahora no va a definir si esto es el 50% de la máxima eficacia, porque eso no es cierto para C. Pero para obtener ese nivel de respuesta, le requerimos esta dosis de C y requerimos esta dosis de A. Requerimos más dosis de A que de C. Por tanto, C es más potente. Tiene más potencia, por tanto genera el mismo efecto que genera el fármaco A, pero con mayor
dosis requerida A para generar este efecto y menor dosis C requerida para generar este efecto. Entonces igual C es más potente que A. Aquí D se requiere de esta dosis de D para generar este mismo efecto. Entonces C es más potente que D. C es más potente que D. Por ejemplo aquí se requiere de esta dosis del fármaco E para obtener esta misma respuesta. Entonces C es más potente que E, por ejemplo. D también es más potente que E. A es más potente que E, porque esto requiere de menos dosis para generar la misma respuesta que E, pero E requiere de más dosis para generar esta misma respuesta. Y F es la que tiene menor potencia, porque es del que más necesitamos dosis para obtener la misma respuesta terapéutica. Entonces ya comparamos potencia y ya comparamos eficacia. Ahora vamos a pensar en qué puede ser cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de fármacos que no tienen relación entre sí, entonces vamos a ver primero fármacos que no tienen relación entre sí. No tienen relación. Entonces estamos comparando el fármaco A con el fármaco B. Ellos no tienen relación, entonces los dos tienen este efecto terapéutico que puede ser broncodilatación o midriasis o que se le quite el olor al paciente, por ejemplo. Solo que ya vimos que requerimos de más dosis del fármaco A para generar este efecto que la dosis requerida del fármaco B para generar este efecto. Entonces, en este caso, puede ser que B sea un fármaco que tiene el mismo efecto terapéutico que el fármaco A, pero es más potente que el fármaco A. Es más potente que el fármaco A. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es, vamos a relacionarlos. Entonces, no vamos a decir que ese es un fármaco y ese es otro fármaco que no tienen relación y que lo único que tienen en común es que dan el mismo efecto terapéutico, que es que se le quite el olor al paciente, por ejemplo. Vamos a pensarlo como, ese es un agonista, ese es un agonista. Aquí se une el receptor y no da un efecto. Pero ¿qué pasa si damos, por ejemplo, B? Supongamos que B es un fármaco que está potenciando el efecto de A. Entonces no vamos a pensar como que está nada más un medicamento. Podemos pensar como que este es la combinación de mezclar el fármaco A con otro fármaco, llamémosle fármaco Z, y nos dan en conjunto esta gráfica B. Entonces, al mezclar el fármaco A con un medicamento C, se está potenciando el efecto de A, porque estamos teniendo que requerimos menos dosis del fármaco para generar esta respuesta. Aquí, en este caso, cuando estoy hablando de que requerimos menos dosis del fármaco para generar esta respuesta, aquí me estoy refiriendo a la dosis del fármaco A. Eso lo vemos en videos anteriores. Aquí vamos a estar mezclando o cambiando. Estamos hablando de dosis de medicamentos distintos, cuando son medicamentos que no tienen relación, como fue aquí, o hablando nada más de la dosis del medicamento A, como fue este caso. Esta también puede ser que la gráfica B puede ser el caso en donde se está dando un potenciador, algo que está potenciando el efecto del medicamento A. Ok, y esto es porque las curvas son paralelas. Vamos a analizar C. Entonces C, ya vemos que tiene menor eficacia que A, pero la forma se ve similar a la de A. Entonces podemos pensar como que C es un agonista parcial. Dijimos A es un agonista total. O sea que cuando se une a su receptor va a generar la máxima respuesta, por ejemplo. Pero C, cuando se une a este receptor, sí va a generar una respuesta. Aquí estamos viendo que sí va a generar una respuesta, como puede ser midriasis, pero en menor grado que el agonista completo, o sea, en menor grado que A. Por eso vemos como la eficacia de A está acá y la eficacia de C está acá. C es un agonista parcial. Un agonista parcial cuya potencia es mayor que el fármaco A, digamos al inicio, cuando menos antes de llegar al plató, antes de llegar a la fase de meseta, el fármaco C tiene más potencia que el fármaco A.
porque requerimos esta dosis para hacer este efecto, cuando con el fármaco A requerimos mayor dosis para este efecto. El fármaco E también es así. El fármaco E también es un agonista parcial. Aquí vemos cómo tiene la misma gráfica que A, la misma forma que A, pero tiene menor eficacia. Entonces podemos pensarlo como que es un agonista parcial. Y este tiene menor potencia que el fármaco A, porque se requiere de esta dosis del fármaco E para generar esta misma respuesta que con la dosis, que con la gráfica A o con el medicamento A requerimos esta dosis. Entonces C y E son agonistas parciales, C con mayor potencia que A y E con menor potencia que A. Aquí C tiene mayor potencia que A, pero solo al inicio, digamos de aquí para abajo, tiene menor potencia que A. O sea, en los valores que van desde aquí hasta acá, C es más potente que A. Pero ya si sobrepasamos estos niveles, ahí A es más potente que C, porque pues no importa cuánto medicamento metamos adicional de C o cuánto aumentamos la dosis de C, nunca vamos a llegar a alcanzar estos niveles. Y con A, si aumentamos la dosis, sí podemos alcanzar estos niveles. Entonces, cuando menos hasta que alcanzamos la fase de meseta de C, C es una agonista parcial que es más potente que A. Si ya estamos pasando los niveles donde se alcanza la fase meseta o la fase plana de el agonista parcial C, entonces ya decimos que A es más potente que C. Seguimos con D. Aquí vemos como D no tiene la misma forma que A, o trata de que no tuviera la misma forma que A, pero vemos como tiene menor eficacia. Tiene menor eficacia. Y la potencia no especialmente cambia, porque aquí requerimos de esta dosis del fármaco A para generar esta respuesta, y requerimos prácticamente de la misma dosis de esto para hacer este efecto. Vamos a pensar como que D, es un antagonista no competitivo. Antagonista no competitivo. Y es no competitivo porque lo que hace es bajar la eficacia, pero no altera la potencia. Entonces aquí se requirió esta dosis del fármaco A para generar ese efecto. Y vamos a pensar en como que esta curva es la combinación del fármaco A junto con un antagonista no competitivo. Un antagonista no competitivo. Entonces aquí se requiere de la misma dosis del agonista para generar esta respuesta, que se requiere de la misma dosis del agonista ahorita que estamos tomando el agonista junto con el antagonista no competitivo. Se requiere de la misma dosis del agonista para generar este efecto que la dosis que se requería del agonista solo para generar este efecto. O sea que la potencia no cambia. La potencia no cambia. Lo que cambió fue la eficacia. Entonces, este es un antagonista no competitivo. Y aparte vemos que supuestamente no tiene la misma forma. Y ya por último, F. F, vemos cómo tiene la misma forma que A. Entonces son curvas paralelas. Eso nos habla de que el fármaco F se une al mismo sitio. Se une al mismo sitio que el fármaco A. Entonces podemos pensarlo como lo vimos con A y B al principio, que son fármacos que no tienen relación y lo único que hacen es que tienen un efecto terapéutico, en donde diríamos que F tiene menor potencia que A. F tiene menor potencia que A, eso ya lo habíamos visto. O podemos pensarlo como que la gráfica F corresponde a ser un competidor, un antagonista competitivo. Antagonista competitivo. Porque al dar un antagonista competitivo es un fármaco que está compitiendo aquí. Compitiendo con la sustancia endógena, con el fármaco agonista. Y lo que nos está haciendo es, nos está disminuyendo la potencia. Está disminuyendo la potencia. Entonces, fármaco o gráfica F, podemos pensarlo como que es el fármaco A mezclado con un antagonista competitivo. Por eso en este caso, entonces, cuando solo teníamos el fármaco A,
requeríamos de esta dosis para generar este efecto. Ahora que tenemos la gráfica F, que corresponde a mezclar el fármaco A con un antagonista competitivo, vamos a requerir más dosis del fármaco A, vamos a requerir más dosis del fármaco A para sobrepasar el efecto de la verdad de un antagonista competidor. O sea, que vamos a tener la misma eficacia o podemos esperar llegar a tener la misma eficacia siempre y cuando ahora metamos muchísimo más dosis del fármaco A para sobrepasar el antagonista competitivo que le metimos. Entonces ya sabemos cómo checar eficacia, que es nada más checar el tope de la gráfica. Ya sabemos cómo checar potencia, que es vemos un nivel y vemos eso que corresponde en dosis. Y así vamos comparando cada una de estas. Si son medicamentos que no tienen relación, entonces podemos decir este es más potente que este, este es más potente que este es más potente que este. Si estamos hablando de antagonista, por ejemplo, entonces este sería un antagonista competitivo para el fármaco A. Y este sería un potenciador del fármaco A. Esta es un antagonista no competitivo porque le bajó la eficacia. No es que le haya aumentado la potencia le aumenta el antagonista competitivo. Y estos son agonistas parciales. Y ya todo esto lo vimos de forma súper extensa en los videos anteriores.